Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a nuestro siguiente tema del día de hoy. En primera impresión, 11 millones de dólares destinará el gobierno para la protección de datos confidenciales de los ecuatorianos. La información de todas las entidades públicas migrará al data center de la Corporación Nacional de Comunicaciones. No se descarta investigar también a funcionarios públicos para determinar cómo accedió la empresa Novestrat a los archivos de varias entidades que fueron filtrados. Estas son las respuestas, las reacciones que tiene el gobierno nacional frente a este escándalo y a esta noticia que recorrió el mundo sobre la filtración de datos de todos los ecuatorianos, incluso de personas que ya habían fallecido, y por supuesto ahí también están incluidos los datos de niños y niñas de nuestro país. Ángel Jaramillo, director de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas, nos acompaña en este momento para seguir abordando este tema y analizar cuáles son las respuestas que se han dado de parte del gobierno nacional. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir también el punto de vista de la academia en este suceso que lamentablemente se dio y que fue información sensible de varios ciudadanos de nuestro país. Bueno, ¿cómo se ven estas respuestas que da el gobierno nacional de presentar una ley de protección de datos, de migrar también los datos de las entidades públicas al data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? ¿Son las respuestas necesarias a lo que se ha conocido de esta gran filtración de datos de los ecuatorianos? Pues bueno, en realidad están tomando el camino correcto, que lo debieron haber abordado meses atrás. Este proyecto de ley se ha venido trabajando alrededor de 8 meses y hubiese sido muy pertinente darle una mayor prioridad a nivel de una regulación que nos permita garantizar y proteger nuestros datos personales. A nivel de tecnologías de la información, cualquier actividad o cualquier configuración que se pueda ir realizando, como por ejemplo mover la información al data center de CNT, es bienvenida siempre y cuando se tome en cuenta marcos de referencia, buenas prácticas que permitan hacerlo de una manera adecuada y ordenada, y sobre todo asegurando de igual manera toda la información que se tiene almacenada. ¿Hay los métodos en nuestro país? ¿Existe la tecnología suficiente para proteger los datos? Claro que sí, la tecnología de la información ahora es muy accesible aquí en el país en realidad. Lo que se tiene que tomar en cuenta es la posibilidad de contar con profesionales que sean y estén alineados justamente a esa temática, para que el despliegue de este tipo de proyectos se puedan ejecutar de una manera adecuada y, como te comento, bajo estándares y normas internacionales que existen y que es necesario que en este momento nosotros las adoptemos también. Ahora, sí es importante saber y tratar de entender qué fue lo que sucedió, cómo es que todos esos datos fueron a parar en esta nube insegura en Miami. En realidad, justamente esa creo que es la pregunta que se está haciendo ahora también el gobierno. Sé que ha emprendido una investigación para identificar cómo es que se filtró toda esa información. Se habla de que no existió un hackeo como tal de su infraestructura. Sin embargo, sí hubo una vulneración al haberse filtrada tanta cantidad de información. O sea, cualquier persona que trabaje con datos de las instituciones como el registro civil, el CRI, los bancos en el Ecuador, ¿puede robarse esos datos fácilmente? Lastimosamente, cualquier persona que tenga acceso a esa información podría sacar un respaldo y compartirlo o venderlo, no lo sé. Sin embargo, justamente una ley de protección de datos personales lo que nos garantizaría es justamente el prevenir eso, porque ya estaría justamente identificado cuáles serían las posibles sanciones para este tipo de hechos. En este momento, el COIP habla precisamente del tráfico de datos y está penado en la ley, es decir, se puede sancionar a las personas que pudieron haber obtenido ilegalmente estos datos, pero que esté escrito en el COIP, ¿significa que sí va a haber los mecanismos para probarlo como delito? Claro, justamente el COIP lo que define son acciones ya correctivas. O sea, nosotros, el COIP nos permite actuar una vez cometido el delito. La ley lo que trata es de justamente tratar de prevenir este tipo de hechos. Ahora, si ya se conocía desde el 11 de septiembre de esta filtración, ¿por qué apenas se realizaron las gestiones de detención de los implicados en estos días cuando se hace pública esta noticia? ¿Se puede, con las personas que han sido detenidas, con los dueños de esta empresa que se supone obtuvo los datos, obtener más información acerca de cuánto tiempo estuvieron expuestos nuestros datos, quiénes compraron esas bases de datos y demás? Dentro del proceso de respuesta a este tipo de incidentes, justamente lo que se trata es de tener un protocolo que permita ejercer acciones inmediatas
posterior al hecho. Entonces, una vez que el ECUCERT fue informado el 11 de septiembre, ellos actuaron de manera inmediata para poder cerrar la brecha en primer lugar y empezar el procedimiento de investigación. Claro, o sea, las investigaciones o las averiguaciones que posterior vengan con las personas responsables y propietarias de esta organización, justamente darán más pautas y la idea es conocer si es que tal vez existe alguna otra brecha por cerrar, que es necesario para evitar una mayor difusión de esta información. Es importante puntualizar un poco qué hace esta organización que fue avisada y que tuvo la responsabilidad de hacer que se cierre esta brecha, porque es poco conocido el tema informático en nuestro país. El ECUCERT es un centro de respuesta a incidentes informáticos, de delitos informáticos, que está a cargo del Arcotel, ¿sí? Este centro de incidentes lo que hace es justamente cuando existe algún ataque informático o algún tipo de estos delitos, actuar inmediatamente para prevenir e informar a las áreas respectivas o las organizaciones respectivas para que esa brecha de filtración de información se detenga y poderlo minimizar el riesgo lo más antes posible. Frente a todas estas vulnerabilidades y la exposición de los datos que ya pues es de conocimiento público, ¿qué debemos hacer nosotros como ciudadanos y qué deben hacer las autoridades para protegernos frente a los posibles casos que se han anunciado de estafas, de clonación de documentos, de muchísimos delitos que puedan hacerse tomando en cuenta que tienen información privilegiada? Pues bueno, a nivel de gobierno pienso que es importante seguir en el camino que estamos abordando la discusión y la aprobación de esta ley de protección de datos personales. Pero eso es solo una parte. O sea, la otra parte y el compromiso que debería tener el gobierno es de empezar a generar una política de protección o de ciberseguridad a nivel nacional para que no solo abordemos temáticas relacionadas a organizaciones, sino también cómo proteger los datos de los niños, de los adultos mayores. O sea, generar una política transversal que desde los inicios los más pequeños puedan conocer qué información ellos pueden colocar tal vez en sus medios digitales o cómo reaccionar cuando sientan que están siendo de cierto modo atacados cibernéticamente, ¿sí? Por otro lado, a nivel ya de ciudadanía es muy importante tener buenas prácticas de protección de su propia información, por ejemplo, configurar la privacidad de sus redes sociales, mantener contraseñas diferentes para cada uno de los servicios que yo tengo contratados en línea y tratar de justamente tener mucho cuidado con los posibles ataques que se puedan generar. Como tú bien indicabas, puede darse el tema de fraude, suplantación de identidad, fraudes financieros, etcétera. Es muy conocido el tema del famoso phishing, que acá nos suelen bombardear de correos electrónicos de supuestas instituciones reales, pero que simplemente te envían a la descarga de algún malware o al acceso a algún sitio que no es verídico. Ahora hemos visto, y pues la preocupación que se ha dado también estos días es porque dicen que estos datos, muchos de ellos también salieron del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y vemos que hay también problemas con los sistemas informáticos de los bancos. El Banco Pichincha, por ejemplo, ha estado sufriendo problemas en su página web que a nosotros como ciudadanos nos hace pensar en cuán seguras son estos sistemas y estos programas que utilizan, estos sistemas informáticos, no solamente ese banco, sino todos los bancos y cooperativas del país. Entonces, en ese sentido, ya desde la seguridad financiera, que quizá es una preocupación constante de los ciudadanos, ¿qué hacer o qué exigir? Bueno, en realidad pienso que las entidades financieras son aquellas que tienen el mayor nivel de seguridad a nivel nacional y creería a nivel mundial. Ellos mantienen estándares de seguridad de la información muy altos. Lastimosamente sí se suscitó este tema del Banco Pichincha, que a la par fue con esta noticia de la filtración de datos. No he encontrado algún motivo como para relacionarlos. Sin embargo, sí tenemos que tener en claro que las tecnologías de la información nos benefician. Antes hacíamos colas interminables para hacer un depósito o un retiro y ahora podemos hacer transferencias bancarias. O sea, el tema es mantener una confianza en los medios digitales que tenemos a disposición, pero obviamente hacerlo con responsabilidad, tanto de la parte del cliente como parte del que oferta el servicio bancario, ¿no? Si es que el cliente pues pone su confianza en estos sistemas informáticos, el banco tiene que responder de forma adecuada a las instituciones financieras. Claro que sí, ese es el objetivo. Ahora, desde la Fiscalía también se está analizando esto como un delito, ya lo decíamos, se persigue a través del 299 del COI, pero aquí sí es importante señalar que en muchas oportunidades se ha visto esto del manejo de datos como una estrategia
estrategia de marketing. ¿Es así? ¿Se puede pensar que las personas que compran estos datos no son responsables para nada de lo que ha sido un robo o una filtración de datos? No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, nosotros somos todos los días de llamadas telefónicas ofreciéndonos servicios, ofreciéndonos paquetes, no sé, de turismo, cosas por el estilo. En el país sí se visualiza mucho el tema esto de compartición de bases de datos, ¿sí? Y claro, con la Ley de Protección de Datos Personales justamente lo que se trata es de mejorar el proceso de este tipo de marketing, ¿sí? Porque al final de cuentas lo que va a ayudar es de que legalmente estas empresas de marketing van a poder contar con una base de datos, pero obviamente tomando en cuenta siempre la autorización del titular. Por ejemplo, si Novestrat le vendió a alguien estos datos, esa persona que compró toda esta base de datos de los 18, de todos los ecuatorianos y pues incluso de personas fallecidas, ¿qué responsabilidad tiene? En este momento ninguna, porque ellos están accediendo a algún acuerdo comercial, pero sin una ley que a nosotros nos proteja en ese sentido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, ahí estamos pendientes de lo que suceda con esta ley de protección de datos que ha enviado el Gobierno Nacional y las medidas urgentes que se tomen, además de conocer los responsables de esta filtración de datos que se ha dado en nuestro país. Nos acompañaba Ángel Jaramillo, director de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas.